Voy a tener que estar así como intentando mantener el equilibrio porque bueno, algunas precisiones respecto de mi presentación como profesional. Como bien decía, yo soy abogada, pero mi especialización dentro del ejercicio de la profesión son los derechos humanos. No solo tengo diplomados varios, particularmente en temas de derechos de la mujer, sino que también he hecho maestrías en la Universidad de Maastricht, en Venecia, y todo esto para poder intentar recabar la información y las experiencias como personas que están aquí hoy presentes, particularmente los dirigentes, representantes de comunidades. Buscamos en el momento de recurrir a las instancias internacionales, buscamos en el momento de tener que defender no solamente los derechos individuales, por supuesto, como la participación, los derechos civiles, sino también los derechos colectivos, y en particular lo que hoy nos convoca, lo que es la consulta en materia del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Para eso he desarrollado distintas investigaciones para poder tener mejor conocimiento de dónde recurrir y en qué instancias, en caso de que las instancias nacionales, en caso de que los organismos del Estado no llegasen a cumplir del todo o estuviesen que habría que reencauzar, que es un poco lo que a ustedes les ha tocado vivir durante estos últimos años desde la ratificación probablemente del convenio 160. Puede salir la pura pinta ahí, ¿no? Hice una reformulación de la presentación que tienen en sus carpetas, debido a que resultaba necesario darle una inclinación más hacia lo que ustedes van a necesitar o necesitan, si ya lo saben, para poder afrontar la siguiente fase, que ya es escuchar las propias experiencias que ustedes tienen y compartirlas con el resto para eventualmente tener mejores condiciones de negociación, mejor información, no sé, ahí todo objetivo de los temas. Por lo que inicié, si me permiten, yo lo vuelvo a ver, por favor. A ver si tengo un poco más de libertad. Muchas gracias. Permiso, director. ¿Cómo protegemos los derechos? En particular los derechos de la consulta, en particular los derechos de protección del medio ambiente, de la prevención de contaminación, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo lo hacíamos antes? Porque yo he detectado al menos, no sé si ustedes tienen la misma experiencia, que hasta el 2008, 2009 teníamos un determinado camino que ya se había iniciado, y se había iniciado con la participación de todos ustedes, por supuesto también con la colaboración activa de los órganos del Estado que deben apoyarlos a ustedes en todo este desarrollo. Y era que estábamos en una situación, no sé cómo lo vivieron ustedes en 2009, de una cierta incertidumbre sobre cómo aplicábamos la consulta indígena a aquellos proyectos que se estaban aplicando o que se estaban iniciando o ya habían iniciado en los territorios, en la comunidad, en el territorio o en el hábitat. ¿Ustedes tienen la sensación de que había un antes y que hoy hay una diferencia? Hoy, digamos, 2014, agosto. ¿O tienen la sensación de que es más o menos lo mismo? ¿Lo mismo? ¿Lo mismo? No ha habido consulta ya, pero sabemos lo que es la consulta. Ya, sabemos los componentes básicos de una consulta. ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo sepa? ¿Que no lo haya oído mencionar nunca? ¿No? Todos lo saben, más o menos. Han oído hablar de ello. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque lo que sucedía en 2008, hoy ha cambiado. Por lo tanto, tenemos una protección que es diferente. Por eso es importante saber que lo que ustedes saben
para poder clarificar o intentar aproximarnos hacia lo que tenemos hoy. No saltamos ese punto, por lo tanto, y vamos a hacer un recorrido rápido hacia lo que era efectivamente ASIS. Antes, la implementación del convenio 169, particularmente lo que dice relación con la implementación, la práctica de la consulta obligatoria de parte del Estado, se vio reflejado en algunos principales fallos. Sin querer ahondar en los fallos de las sentencias, de estas sentencias que provenían de diferentes cortes de apelaciones y que llegaban incluso a los tribunales superiores como la Corte Suprema, tenían por objeto dilucidar sobre hasta dónde era obligatoria la consulta, cuándo había que aplicarla, en qué circunstancias, a quién había que consultar. Toda esa implementación que se llevó a cabo a partir de octubre del 2008, que fue cuando entró en vigencia el convenio 169, se litigó, se inició a través de trámites judiciales, que había que, para los que había que tener abogado, había que tener asesoría, y había que iniciar todo un camino de recorrido legal para poder obtener una certeza respecto de qué era lo que podíamos entender del curso. Aquí tenemos dos antiguos fallos, y todos decían relación al principio de sobre si el convenio era directamente aplicable o si necesitábamos una ley posterior. Ojo, este es un tema importante. El Tribunal Constitucional determinó que existen determinadas normas, entre las que está el artículo 6 del convenio, que dice relación con la consulta indígena, que no requerían de un desarrollo normativo posterior. Es decir, la consulta es directamente aplicable, siempre, es obligatoria, siempre que haya medidas administrativas o legislativas que pudiesen ser susceptibles de afectar, tanto en el hipotético caso como pudiesen estar afectando en la actualidad. Y eso era importante porque en el convenio 169 y en la norma chilena teníamos esa interpretación, de decir, podemos aplicar directamente un convenio o necesitamos una ley nacional que la haga, que la convalide. Por lo tanto, ese primer fallo tenía por objeto ver si era directamente ejecutable o era necesario un desarrollo posterior, y que por supuesto la aplicación de la consulta era aplicable a todos los planes y programas que fueran discutiéndose. Por lo tanto, ahí está, hay una pequeña una lámina que dice relación con los criterios de autoejecutable que se instauraron en estas primeras sentencias. Allí están hay otras sentencias que ya provienen de, aquí hay una del norte respecto del plan de regulación comunal en San Pedro de Atacama, en donde se determinó que no era solo la participación lo que había que hacer, sino que había que adaptarse a las prácticas propias de la comunidad para hacer una consulta debidamente apropiada, y no esa participación que regulaba antiguamente la Ley de Bases del Medio Ambiente con su reglamento anterior. No sé si ustedes saben que este cambió, que tenemos un nuevo reglamento, ¿no? Ya. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos el convenio 169, con particularmente la obligación de la consulta. Tenemos, ¿recuerdan el artículo 34 de la ley indígena? ¿No? Que decía, que dice relación con el derecho de participación. Ese artículo 34 fue desarrollado en lo que se denominó, fue el decreto 124. ¿Les suena el 124? El decreto 124. Este decreto 124 reglamentó, reguló, hizo más específico el artículo 34 de la ley indígena.
Además de ese decreto 124 que fue muy criticado, porque faltaba la participación efectiva de las comunidades, luego se aprobó el decreto 66, ¿recuerdan el del 2013? Las reglamentaciones del gobierno de Piñera que se iniciaron en el año 2010, porque el decreto 124 es del 2009, ¿verdad? ¿Sí? En el 2010 ya se inicia, debido a la cantidad de críticas que había recibido Chile por ese 124 en particular, se inicia un nuevo proceso. Y ahí se aprueban dos nuevas regulaciones. Estoy buscando mi apunte. Y ahí se aprueban dos nuevas regulaciones. Uno es el desarrollo nuevamente de lo que debe ser la participación indígena, pero ya dentro de la Ley de Bases del Medio Ambiente, y donde se modifica ese reglamento al que yo me refería, se conocía, y este entra en vigencia en diciembre del 2013, recién ahora, hace poquito, el año pasado, al final del año pasado. Ese es uno. El otro es el que entró en vigencia ahora en marzo de este año, que es el 66. Los dos provienen del Ejecutivo, los dos provienen del Gobierno, provienen de una iniciativa en este caso era del presidente. Y los dos intentan hacerlos partícipes a ustedes de ese procedimiento. Sin perjuicio de que siguieron habiendo críticas, de que estos se aprobaron a pesar de todo y de que estos hoy en día los tenemos vigentes. Ahora, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esto en realidad con el derecho internacional? ¿Por qué hablamos porque siempre hablamos del 169? ¿Qué tiene que ver esto con el derecho internacional? ¿Qué tiene que ver esto con los derechos humanos? Hay gente que lo pone en duda, que dice, oye, ya tanto, que los tribunales internacionales, que las normas, derivados de la OEA, de Naciones Unidas. Y lo interesante, y ahí es donde uno ve la dimensión que puede llegar a tener un fallo, una decisión judicial, es lo que vemos en el caso de Ecuador, de hace poquito, del 2012. En donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano que vigila a nombre de la OEA la implementación de las normas en el continente, en todo el continente americano, dice: la obligación de consulta, además de constituir una norma convencional, es decir, una convención de derechos humanos, es también un principio general de derecho internacional. Eso significa que la consulta para la Corte Interamericana, particularmente para la Corte desde el 2012, es un principio básico del derecho internacional. Y esto nos da a nosotros una interpretación respecto de cómo aplicarlo internamente. Por tanto, no es tan así que no tenemos ningún fallo contra Chile en materia de consulta aún. Sí tenemos interpretaciones sobre cómo se ha aplicado para otros pueblos indígenas del continente. Este es el de Ecuador. ¿Y por qué es importante saber de dónde viene este fallo de la Corte Interamericana del 2012? Porque existen sistemas de protección alrededor del mundo, entre los que, como habíamos mencionado, está el de la OIT, el 169, pero este está situado en una de las alternativas que tenemos, que es la del Sistema Universal, Naciones Unidas. Eso aplica para todos los países, en general. Y dentro de ese hay muchísimos convenios que aplican. Muchos convenios. Y uno de ellos es el 169. Pero tenemos otros sistemas de protección a los que también se puede recurrir, que son los del sistema interamericano, ahí arribita, en donde, por ejemplo, está la sentencia de la Corte Interamericana. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que la particularidad, la especialización del convenio 169 es un tratado dentro de muchos otros que forman parte de los derechos humanos
que aplican y son obligatorios para todos, tanto Estado como comunidades, como empresas, siempre, desde siempre, y no necesariamente requieren de un convenio en concreto. La consulta, la participación de ustedes siempre ha existido. No ha sido siempre necesario que tengamos un convenio internacional que diga tenemos derecho a participar en una determinada planificación o en una determinada prospección o en un sondaje determinado. Esas prácticas y esos derechos que ustedes tienen y saben que tienen se han ido estipulando en distintas convenciones. Y esas convenciones son las que ustedes ahora les dan las herramientas, pero han existido siempre. Que pasen a un papel es otro tema. Eso es una interpretación. Vamos a saltarnos eso. Ustedes saben que para poder ser responsable al Estado tiene que existir, ante una corte internacional tiene que existir el tratado, tiene que estar vigente, el Estado responsable por lo que hace y lo que no hace. El Estado debe respetar, debe proteger, debe promover. Eso significa que tiene que educar, tiene que dejar hacer, tiene que intentar que terceros no hagan para violar a uno de sus derechos fundamentales. Y con esto ya entramos en el 169, antecedentes históricos, eso está en sus... El 169, la ratificación y entrada en vigencia, ustedes saben que fue en octubre del 2008, ¿verdad? Porque lo que quisiera es que pudiésemos identificar dentro del convenio 169 cuál es la realidad que tenemos, cuáles son los instrumentos que no solo hablan de consulta, sino que también hablan sobre esos derechos, como decía el subdirector al principio, que hablan también sobre los derechos de la mantención, de la protección de la tierra, del territorio y del hábitat. Pero el convenio 169 también habla sobre los derechos de los recursos naturales. No solo es la consulta indígena. Derechos de la tierra lo tienen todos en su... Yo temía que esto ya lo sabían todos ustedes. Me gustaría, ¿no? ¿No tiene conocimiento de la consulta de nada? ¿Nada? ¿Sí o no? Porque mi idea era que pudiéramos afrontar lo que está sucediendo hoy. Por lo que yo estaba dando por sentado que el convenio 169, las partes esenciales ya las conocían. Entonces, lo que quisiera es que si ustedes necesitan ver particularmente lo que incluye el derecho a la tierra, el derecho a los recursos naturales, el derecho a la consulta, vean sus láminas o pidan la presentación, porque aquí está todo bien detallado. Lo que me gustaría es que pudiésemos abordar particularmente los elementos que han sido muy criticados y que siguen siendo criticados a día de hoy respecto del proceso de consulta en particular. Y acá, muy así esquemáticamente, la consulta debe ser previa, debe ser antes de aprobar una medida administrativa o antes de aprobar un proyecto. No sirve que sea después. Ahora, si se hace después, mejor que se haga que no se haga. Pero el elemento esencial es que sea previo. Que sea realizada de buena fe, tanto por las comunidades que van a participar, por las instancias del Estado, como puede ser el Servicio de Evaluación Ambiental, puede ser opinión de CONADI, puede ser el SENAGEOMIN, pero también pueden ser ministerios, o puede ser el mismo Estado. La buena fe tiene que ser de parte de todas las partes que están participando en un proceso de consulta. Los procedimientos tienen que ser adecuados. Ustedes saben perfectamente que no siempre los procedimientos son adecuados, porque a lo largo de Chile tenemos muchas comunidades, varios pueblos indígenas, y los procedimientos incluso dentro de un mismo pueblo indígena son diferentes de un lugar a otro. Y lo que establece el convenio del 169 es que esto se tiene que adaptar, adecuar a las necesidades
de cada lugar. Por lo tanto, no debería ser estático. No es necesario que sea el mismo para todos. Se debería poder adaptar. Tiene que ser a través de instituciones representativas. ¿Quién es el representativo de la comunidad? ¿Cuál es la comunidad indígena que tiene derecho a hablar en nombre de un pueblo? ¿Debe estar necesariamente inscrita en el registro de comunidades de CONADI? ¿O debe ser una persona con calidad indígena necesariamente? Ese punto de las instituciones representativas es una de las dificultades que hemos tenido y que seguimos teniendo desde antes de la entrada en vigencia del Convenio 169, que fue una lucha de su ratificación, desde su ratificación, y hoy en día, a pesar de tener esos reglamentos que mencionaba, y uno de los puntos fundamentales es que la consulta no puede ser mera información. O sea, ustedes no nos sentamos aquí y nos pasan una carpeta con, no sé, con noción respecto de dónde se va a emplazar un determinado proyecto o cuál es el proyecto de ley que se está discutiendo que pudiese afectar a las comunidades del pueblo. Esos son los requisitos básicos que ustedes tienen que conocer de la consulta, súper básicos. Dentro de cada uno de ellos ha sido desarrollado por las cortes internacionales, por los comités que supervisan las convenciones de Naciones Unidas, ha sido desarrollado por las cortes nacionales, cortes de apelación y Tribunal Supremo, como veníamos al principio, los reglamentos actuales, pero lo importante es hoy en día cómo lo estamos aplicando y hacia dónde va a ir esto, porque esto se va adaptando. El contexto en el que fue aprobado inicialmente a la fecha de hoy ya no es el mismo. Tenemos más conocimiento, deberíamos tener más conocimiento de lo que significa el Convenio 169 y particularmente la consulta, por lo que cada uno de estos principios o elementos se va desarrollando progresivamente y nunca es estático. ¿Ya? Lo que antes le dijo el vecino, le dijo el compañero, que se aplicaba hace 3 años atrás, eventualmente hoy día ya no se aplica, o se aplica de forma diferente y adaptando. ¿Ya? No queda estático, hay que ir siempre adaptándolo a la comunidad y a los nuevos conocimientos que vamos a adquirir. Principios de la consulta: la obligación de consultar se debe realizar para la mantención y protección del territorio. Eso es muy importante. La consulta no es simplemente para escucharles, sino que tiene por objeto que las comunidades puedan ser partícipes de aquellas cosas que les están afectando, que les van a afectar en un futuro, y poder decidir con autonomía hacia dónde quieren ir. No es necesario que las comunidades se queden, no sé, como sucede en el sur, necesario lo que hablábamos antes con Rómulo. Hay gente que cree que por ser comunidad indígena o ser pueblo indígena tiene que quedarse en la ruca, por ejemplo, en el caso de los mapuches. No, las comunidades tienen autonomía y tienen derecho para decidir hacia dónde van. Y para eso apunta la consulta, a poder ir desarrollando eso con perspectiva propia. ¿Cuándo se aplica la consulta? Cuando se están considerando medidas administrativas o legislativas. Lo mencioné antes. Medidas administrativas, una decisión de un determinado proyecto. Por ejemplo, pudiese ser del CEA. Un informe consolidado. Es una resolución, una decisión administrativa. Pero también una decisión legislativa, aquellas leyes que se pueden estar aprobando sobre, por ejemplo, lo que fue el reglamento del sistema de evaluación ambiental. Ese también requiere ser consultado. Esto es estricto rigor en lo que dice la norma internacional. La práctica ustedes la conocen y es lo que van a exponer cada uno dentro de lo que en el segundo módulo, ¿verdad? Perdón. ¿Cuándo? La explotación, la consulta se tiene que hacer antes, como decíamos que es uno de los principios esenciales, por lo que también dentro de los proyectos medioambientales también debe ser en las fases de exploración. No es necesario encontrar un mineral, no es necesario haber encontrado
y poder identificar la cantidad y dónde se encuentra, sino que también se requiere de una consulta indígena cuando uno está buscando a ver cuánto hay en las fases de exploración. Hay otro cuando, que es cada vez que el Estado quisiera enajenar parte de las tierras. Hay quienes pensamos que muchas de las tierras indígenas están, por ejemplo, en manos de lo que hoy es bienes nacionales, porque pasó así a lo largo de mucho tiempo, que el Estado se hizo cargo de una determinada área, de determinados territorios, terrenos que pasaron a manos del Estado. Esas enajenaciones se ha llegado a decir por parte de las Cortes Internacionales que también debían ser consultadas, porque en principio esa pasada del territorio indígena al Estado fue arbitraria, por lo que también deberíamos consultar y deberíamos ser partícipes de ese proceso de enajenación. Cuando van a ser reubicadas una comunidad que esté desplazada porque va a haber contaminación ambiental, o cuando por una demanda de tierras a uno está pidiendo su demanda ancestral en un determinado lugar y resulta que en función de esa demanda de tierras a uno lo quieren ubicar en otro lugar. Lo sacan de donde eran sus ancestros, lo sacan de donde eran sus familiares, sus padres, sus abuelos. Cuando se hace eso también requeriría de consulta. Como se dan cuenta, en realidad la consulta se aplica a prácticamente todo. Todo. Y ese es el problema. Tiene mucho calor. Sí, mucho calor. Como la consulta se aplica a prácticamente todo, el problema que teníamos antes era a quién consultamos, cómo consultamos, para qué consultamos, el objeto tiene que ser claro, durante qué plazos. Los plazos del sistema de evaluación ambiental de los 50 días y que después hay que pedir suspensión eventualmente, no sé si todos estén al tanto un poco de eso, no son suficientes. Y esto lo ha dicho el relator especial del tema de pueblos indígenas de Naciones Unidas. Por lo que uno no debería tener que, a priori, desde un inicio, no debería tener procesos cerrados, establecidos sobre los tiempos de consulta. Entonces se van adaptando. Sin embargo, como todo se debe consultar, y para el Estado no siempre es fácil consultarlo todo, se han tenido que establecer determinados márgenes. Estas decisiones que son de parte del Estado y de sus organismos, porque cada vez que una institución, sea esta del Congreso, el Parlamento, sea esta comunidad misma, va a tomar una decisión y todo tiene que ser consultado, los organismos quedarían prácticamente paralizados. Pero para que el Estado siga funcionando ha tenido que ir aprendiendo en el camino e improvisando formas sobre cómo ir haciendo esa consulta. La consulta antes se improvisaba mucho y se iba adaptando. Sin embargo, hoy día la tenemos un poco más rígida. Y la tenemos con esos plazos que no siempre quisiésemos que estuvieran vigentes. Lo que sería importante conocer es sobre cuáles son las formas de proteger hoy ese derecho a consulta en el que el Estado dice que tampoco puede consultarlo todo, y qué esperanzas tenemos de seguir promoviendo la consulta, no solo en los proyectos ambientales, sino también en los proyectos legislativos. Eso tiene que ver con el último punto, que es el tema del alcance de la consulta. Seguramente las instituciones presentes o los representantes de comunidades
asociaciones, no sé, presentes, deben conocer sobre hasta dónde realmente podemos consultar en la práctica. Y la preocupación de las instituciones del Estado es que debamos participar en esa consulta para no ser condenados, como han sido condenados otros estados, por no haber hecho consulta o por no haber hecho una buena consulta. Y eso es lo que establece la sentencia de la Corte Interamericana que mencionábamos al principio. Es un proceso tan complejo que nos ha quedado, se nos ha hecho, no sé si ustedes tienen la misma sensación, con la reglamentación de la consulta desde ese decreto 124 que reglamentaba y regulaba lo que era el artículo 34 de la ley indígena, hasta lo que llegamos a tener hoy, que está aquí en la última parte, donde está el reglamento del CIA, el decreto 66-2013, que les mencionaba. Harto ha pasado desde que iniciamos la ley indígena hasta que estamos en la situación actual, y muchos hermanos, compañeras, amigos, dirigentes han participado de todo el proceso de implementación del convenio 169, con las dificultades que esto ha traído, pero han participado para bien y para mal muchas veces, porque no siempre se hace lo que uno quiere. Y tenemos ahora algo de regulación jurídica, así como más establecida, que nuevamente es criticada. Como fue criticado anteriormente el 124, las regulaciones que tenemos hoy en día también son criticadas. Y no son criticadas solamente por ustedes, sino que son criticadas también por los organismos internacionales, los que está el relator, está la comisión, está el comité de expertos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, están nuevamente los comités que le mencionaba de derechos humanos, está nuevamente la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, están todos diciendo que hay que ponerle ojo a la consulta, en términos muy genéricos, hay que ponerle ojo a esa consulta, porque la consulta no debe ser, siento ser reiterativa porque no quería entrar en los detalles de la susceptibilidad, de la afectación, de los detalles aplicados al mismo reglamento, pero siento ser reiterativa en cuanto que los organismos internacionales señalan que la consulta debe ser flexible y se tiene que ir adaptando. Por lo que el riesgo que corríamos en el momento de establecer, y el riesgo que estamos corriendo hoy en día, de establecerlo a través de ese decreto 124, de tener una norma, de tener un reglamento del CIA, de tener una norma de institucionalidad indígena genérica para todo el mundo, es justamente que se pudiese llegar a quedar estático en el papel. Pero a eso, como abogado, lo que les puedo decir es que en general las normas se van aprobando a medida que la gente y la población organizada las reivindican y luchan para que sean oídos, y luchan para que las leyes sean modificadas, y luchan para que las leyes sean aprobadas, o luchan para que se derogue una ley, como también sucedió en el 124, en donde se le dio suspensión, se tuvo que suspender para poder intentar mejorarla. Por lo que el esfuerzo de poder tener esas normas ha sido tan grande, que también tiene ese otro lado, que a pesar de tener las críticas del organismo internacional, al menos tenemos algo. Esa es otra visión. Al menos tenemos algo que está más concreto, y que, a diferencia de lo que sucedía antes, que se dilucidaba y se decidía en las cortes de apelaciones de distintos lugares del país, ahora al menos tenemos esa consulta algo reglamentada en el reglamento del CIA y en el decreto del expresidente Piñera 66, que entró en vigencia recién, como les mencionaba, recién ahora en marzo. Los organismos internacionales, desde que estas resoluciones, desde que estos decretos empezaron a ser sometidos a la opinión de todos ustedes, no sé si todos participaron o todos tuvieron acceso a la información,
Pero desde que estos instrumentos empezaron a ser conocidos, los organismos internacionales dijeron cuidado con que se quede como muy estático, cuidado con el establecimiento de plazos muy estrictos. Entonces, independientemente de que en este momento, por ejemplo, el reglamento establezca que existe plazos de 20, 25 días para someter a consulta, no sé, un listado de dirigentes que van a ser consultados para la aprobación de un determinado proyecto, si fueran necesarios plazos superiores, el Estado tiene que necesariamente garantizar la posibilidad de poder ampliarlos. Pero esto es una obligación estatal. Y cuando yo estoy en un proceso en donde quiero que, no sé, quiero parar un determinado proyecto minero particularmente, o un particular, ustedes mismos quieren iniciar un proyecto minero en un determinado lugar, ustedes tienen plazos que estar cumpliendo, que ha sido la normalidad, lo normal durante todos los últimos 100 años ha sido que uno empieza a cumplir con determinados plazos. Esos plazos hoy en día ya no pueden ser tan rígidos a pesar de lo que la norma diga. Y la práctica que ustedes tienen que invocar es intentar hacerse dueños de lo que dice la consulta en cada una de las normas que mencionaba, que están en esa, particularmente en esto que es lo que a ustedes les concierne más, que la práctica de esas consultas sean cada vez más precisas. El problema, y yo no sé si estarán al tanto de la judicialización de algunos de los casos que han derivado, digamos, desde antes del gobierno de Piñera hasta la actualidad. El problema es que antes, como les mencionaba al principio, teníamos las cortes de apelaciones. Hoy en día tenemos los tribunales ambientales. Y los tribunales ambientales no están recibiendo demandas, ya han declarado inadmisible 2, que provengan de, o que tengan insertos temas de consulta indígena. ¿Quién resolvía el tema de consulta indígena antes? Las cortes de apelaciones, eventualmente hasta el Tribunal Supremo, hasta la Corte Suprema. Hoy en día la incertidumbre está en quién resuelve cuando una comunidad no ha sido consultada, o cuando ha sido consultada indebidamente, o cuando los plazos han sido excesivos o han sido cortos, que lo que en realidad suele pasar es que los plazos son más cortos. ¿Quién resuelve a dónde vamos? El tribunal ambiental ya no las admite, las cortes de apelaciones tampoco están admitiendo las demandas, los recursos de protección por no aplicación de consulta. ¿De quién es la obligación de llevarla a cabo y por lo tanto contra quién podemos recurrir? En principio se supone que debería ser el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental. Pero el Servicio de Evaluación Ambiental también depende de otras instituciones. Entonces cuando uno recurre contra ese organismo, uno va contra el que es como el jefe. ¿Y qué recursos nos quedan ahí entonces? Mi sensación, que lo que ha pasado es que con los últimos reglamentos que tenemos, esto queda en el aire. Y deberíamos empezar a solucionarlo entre los organismos intersectoriales, con la participación activa de CONADI, en este caso acá en el norte, en Cernagiomí, con la obligación que se le ha puesto al Servicio de Evaluación Ambiental, según estos reglamentos, de llevar a cabo la consulta. Porque el Servicio de Evaluación Ambiental es el que la tiene que llevar a cabo, el que se hace responsable por llevarla a cabo. Entonces, si en un determinado momento ingresamos un proyecto por una declaración de impacto ambiental y resulta que vemos que hay comunidades que el proyecto no incluye, el titular del proyecto no incluyó unas determinadas comunidades de ahí, digamos dentro de la línea del proyecto, las dejó fuera porque consideró que no iban a ser directamente afectadas o susceptibles de ser afectadas, por las que les dejó fuera. ¿Qué podemos hacer? El reglamento lo que determina es que
el SEA tendría la capacidad, podría citar a las comunidades o organizaciones humanas que estuviesen alrededor, que pudiesen estar dentro del área de influencia, pero de motu propio, y eso es lo que nos establece el reglamento, decidir con facultad resolutiva sacar ese proyecto porque pudiese eventualmente afectar a esas comunidades y por lo tanto falta información, porque esas comunidades no han tenido derecho a toda la información porque están excluidas del proyecto. El SEA podría rechazar de plano ese proyecto a través de la declaración de impacto ambiental. Y eso significa que hay determinados titulares que han presentado una declaración de impacto ambiental y después presentan otra y otra, y van insistiendo en un poco lo que sucedió y lo que ha ido sucediendo con el proyecto Arqueros. No sé si les suena. Bueno, ahí hay varias declaraciones en donde se ha intentado subsanar y en donde se es como insistente y vamos, que ahora sí. La otra alternativa que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental es que el proyecto necesariamente no se tenga que presentar a través de la declaración, sino que se tenga que presentar a través de un estudio. El problema del estudio, y que era lo que no teníamos antes, es que en el último punto, donde dice proyecto a consultar son los con afectación en asentamiento a comunidades humanas, cuando la resolución del proyecto tenga que ver con esto, ¿no? Alteración significativa de los sistemas de vida, localización próxima de áreas protegidas o la alteración significativa del patrimonio cultural. Estos eran temas que estaban incluidas, que están incluidas dentro de la Ley de Bases del Medio Ambiente y que aplican para todos, para todo tipo de proyectos, con o sin comunidades indígenas. El reglamento lo que ha hecho es que para la reglamentación, que para la consulta indígena, el estudio de impacto ambiental solo sea obligatorio en esos casos. Pero para el resto de los chilenos, digamos, dentro de la ley de base del medio ambiente, se obliga a hacer un estudio de impacto ambiental y no una declaración de impacto ambiental, incluso cuando hay afectación de los derechos a la vida. Entonces pareciera que la ley anterior, la ley que protegía, digamos, a todos los chilenos, no solamente a las comunidades indígenas, tenía una mejor protección. Ahora, ¿cómo hacemos para revertir esto? Decimos que siempre es de aplicación la ley más favorable, que vamos a encontrar siempre cualquier pequeña letra de una ley, de una convención, de un fallo, lo vamos a implementar, lo vamos a solicitar que se ejecute. Y basado en eso es que podemos considerar que eventualmente, aunque esto pudiese haber sido un error, no haber incluido otras áreas de afectación, tenemos la oportunidad de poder citar la norma general de la consulta indígena, y que no solamente se reduzca en el caso de los estudios de impacto ambiental a estas 4 situaciones. Por lo tanto, estábamos en que el SEA tiene la obligación de consultar, el SEA debe establecer mecanismos de una metodología de consulta. El SEA, que era lo que pasaba antes, que sigue pasando un poco, pero ahora con un distinto matiz, que el SEA estaba entre medio, digamos, como un tercer interviniente entre las comunidades, el SEA y el titular del proyecto. Hoy en día el SEA vendría prácticamente a ser casi un árbitro. O sea, primero es un facilitador, es un mediador que va viendo a qué acuerdos podemos llegar para poder hacer la consulta de un determinado proyecto. Pero también decide, como les decía antes, en el caso de las declaraciones de impacto ambiental, cuando no se cumplen los requisitos de la consulta o hay comunidades que pueden ser afectadas, no incluidas dentro del área de afectación, también decide el rechazo de plano. En los estudios de impacto ambiental decide este tipo de cosas. Entonces, en realidad, uno dice, si está en manos del SEA decidir cuándo, cómo, en qué circunstancias se lleva a cabo estos acuerdos metodológicos para poder hacer las consultas,
ese organismo o las personas que están trabajando ahí también pueden incurrir en errores. Y sin incurrir en errores, la oportunidad que tienen es de poder hacerlas presentes en cualquiera una de las fases, desde antes hasta incluso después en la ejecución de un determinado proyecto. Afortunadamente, todo esto que pareciera que me estoy poniendo como el escenario súper complicado, en términos de que está como más reglamentado, estamos como más amarrados a cosas que establece la legislación. Afortunadamente esto ya para todos es un hecho, que era lo que no sucedía antes, que tenga que existir consulta. Antes era como ya buena onda, la empresa intentaba juntarse, presentaba unos acuerdos de mitigación, compensación. Hoy en día eso ya es obligación, y el que vendría a ser responsable de llevar a cabo ese proceso es el SEA, a través de estos acuerdos metodológicos. Sellado el acuerdo metodológico con la comunidad, SEA con la comunidad, se inicia e incluso se incorpora dentro de un informe final que proviene del mismo organismo. Se incorpora un informe final en un informe en el ICSAR, que es el informe consolidado. Por lo tanto, la participación del SEA es súper relevante hoy en día. Súper relevante. Y lo que no tenemos certeza es a dónde vamos a ir si el SEA se llega a equivocar. ¿Quién está en el SEA acá haciéndose cargo de los acuerdos metodológicos? No sé si ustedes conocen a quién está de acuerdo acá en la región. ¿No? Bueno, esas son una de las cosas que ustedes tienen que conocer para ver quién lo está implementando. Y para eso justamente son estas instancias en donde otros compañeros suyos, otros hermanos y hermanas pudiesen contar a ustedes cómo han logrado salir adelante, denunciar o implementar determinados acuerdos que hubiesen llegado. Lo importante es que la consulta ya es obligatoria no solamente así como en los sueños, como era antes del 2008, sino que ahora está súper obligatoria para todo el mundo, y ya podemos hacer mención que la consulta es necesaria en todas las fases, previas y posteriores, administrativas y legislativas, sean del presidente, de la presidenta, de quien sean, deben ser consultados. Y eso es una gran victoria, con las limitantes que lo mencionaba, que sí, uno puede ser así como súper quisquilloso y empezar, en realidad pasa esto, pasa lo otro, y no sería recomendable. Para eso hay una, no sé si han escuchado ustedes a una consejera de CONADI, Payalef, que hiciera en conjunto con una organización no gubernamental el año pasado. Hizo una presentación en la Comisión Interamericana denunciando lo que estaba sucediendo en Chile justamente con el tema de la reglamentación de la consulta. Y ellos han llegado a tal nivel de experticia que ellos han reclamado justamente este tipo de puntos que son lo que ustedes están experimentando ahora, que es el tema de la falta de confianza entre las distintas organizaciones. No sé, estamos pensando que son representativas, con quién habló, con quién no habló, hay una sensación como de incertidumbre de quién está negociando, cómo, con quién, y ese es un problema porque la información debería ser pública, y por el tema del derecho al acceso a la información pública, justamente una ley que también no es de hace tanto tiempo, tan solo el 80%, o sea, como el 10% de los acuerdos a los que se han llegado son conocidos. Entonces no sabemos de qué forma se están llevando a cabo las negociaciones, y eso genera más incertidumbre todavía, porque empezamos a sospechar de nosotros mismos, cuando en realidad antes sospechábamos más de la empresa, ahora estamos sospechando de nuestros propios hermanos y hermanas. Se está vulnerando, por supuesto, el artículo 6, el tema de la consulta, que se ha hecho más restrictivo, no muy genérico. El tema del artículo 15, que es el de los recursos naturales, la mantención, cuidado, derecho incluso a recibir una indemnización en caso de que la comunidad tuviese fuera parte y propietaria de esos recursos. La incertidumbre sobre oportunidad, en qué momento se abre la consulta, el procedimiento que les decía que estaba a cargo, sea en estos momentos, los plazos, en qué plazos estrictamente debe realizarse.
por lo que quisiera simplemente, y no sé si está en línea, me dijeron que faltaban 5 minutos, quisiera que escucharan los reclamos que hace presente esta consejera de CONADI ante la Comisión Interamericana, porque ella resume muy bien cuáles son los problemas ambientales y de las comunidades que están sucediendo, y esa es una petición que está pendiente. Y yo creo que eso lo deberíamos tener como una tarea para la casa, ver hasta qué punto se está haciendo y no se está haciendo, porque aquí hay distintas caras de la moneda. Muchos ponemos el esfuerzo para que se desarrolle la consulta, muchos otros ponen el esfuerzo para que se desarrolle mejor, y en realidad aquí están todos participando en un proceso que anteriormente no se hacía, porque es una gran victoria y hay que reconocer que todo este paso, toda esta evolución y desarrollo, esto es meritorio y es un logro que se han ganado las propias organizaciones que han participado en todos estos procesos. O sea, a pesar de que existen muchas críticas, digamos, también existe el valioso reconocimiento a que todo esto se ha hecho con la participación de usted, y que sin la participación de usted, la activa participación de usted, esto no cambiaría, no hubiese cambiado nunca. Por lo que hay que seguir trabajando y hacerse cada vez más conocedor de cómo se está haciendo dentro de los propios proyectos y cuáles son las perspectivas a las que podemos aspirar. Si después lo mismo en las exposiciones mismas respecto de los procedimientos que establece el reglamento del CIA, o dentro de lo que denominó el expresidente Piñera el gran proceso de consulta, con todas las especificidades que salieron de ahí, quisieran tener como conocimiento concreto y específico y aplicado dentro de sus proyectos que traen para exponer, lo pudiésemos ver. Yo quisiera que se quedara un poco con la idea de que se ha hecho un gran trabajo, han hecho un gran trabajo ya solo con la aprobación de la implementación del convenio 169, pero que quedan muchísimas tareas y que estas van a persistir, van a seguir, independientemente de que hoy día tengamos un reglamento, allá se esté tramitando un reconocimiento constitucional de pueblos indígenas, se esté tramitando y se esté consultando la creación del ministerio, de un consejo. Independientemente de todo eso, este es un trabajo que continúa. Entonces no hay que quedarse detenido. Yo no sé quién estaba a cargo acá del computador, porque no veo la... Sin ánimo de intentar polemizar sobre quién ha dicho más, quién ha dicho menos. Me parece, como les decía, que lo que relata, por si no lo han escuchado, no sé cómo se enciende. Escape aquí. A ver, un momento. ¿Hay alguien? Hace muchísimo calor acá, pues ya ahí viene. Ya.